Le doy la bienvenida a César Gutiérrez Priego. César, buenas tardes, bienvenido. Manuel, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Antes de preguntarte sobre el tema en cuestión, no sé si viste una publicación de Demoscopía Digital. No quiero que digas nada, yo nomás la quiero poner al público. El día de Sí, hoy, me la Demoscopía... mandaron por muchos lugares. Muy bien, perfecto, qué bueno que ya te enteraste. El día de hoy, Demoscopía Digital publica su más reciente encuesta y dice: el proceso electoral para elegir ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será el 1 de junio de 2025. Si hoy fueran las elecciones, ¿por cuál de los siguientes candidatos votarías para ocupar el cargo? Hombres. Cabe destacar que esta es la primera encuesta de hombres que hace una casa encuestadora seria, porque evidentemente no voy a decir que Massive Caller hace encuestas serias. Esta es la primera casa encuestadora que hace un balance de los hombres. Y en primer lugar, con el 8.6% de las preferencias de la intención de voto, es César Gutiérrez Priego. Luego le sigue Mauricio Flores Castro, luego Eduardo Santillán Pérez, luego Federico Anaya Gallardo, luego Ulises Carlín de la Fuente y luego César Enrique Olmedo Piña. Con todo respeto, amor y cariño, solamente ubico a 3. Y eventualmente otros 5% no sabe, no conozco a los candidatos, 41%, y aún no decide 18%. No quiero que digas nada, porque ya sabemos cómo se las gastan en el INE, pero pues yo nomás como medio de comunicación, aprovechando, no, pues nomás muestro lo que otro medio publicó. Ahora sí, querido César, montaje o realidad, ¿qué vimos? ¿Qué está circulando en redes sociales? Pues a mí me da la impresión que casi le falta al orador decir firmes. Sí, te voy a ser muy honesto, Manuel. Me sorprendió mucho incluso escuchar por ahí algún especialista en seguridad al cual yo conozco y que se me hace una persona muy seria señalar que este video es real. Yo te puedo decir que yo lo analicé junto con mi equipo de trabajo, nos pusimos a checar videos anteriores, nos pusimos a ver el tipo de lenguaje que se utilizaba, el tipo de armas, y nosotros llegamos a la conclusión que ese mensaje no es del Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué? Porque incluso la producción es distinta a lo que normalmente hemos visto de ellos. El lenguaje que utilizan se oye más, como tú lo señalas, un poco más marcial, ¿no? O policíaco que lo que utiliza el cártel en específico. Incluso el tipo de armamento, el tipo de uniformes tácticos que utilizan, el que parece que se uniformaron, se fueron a bolear como para realizar este video, el tipo de script que le dan, ¿no? Para emitir el discurso. Y nosotros nos pusimos a analizar un poco, y si tienen oportunidad, busquen un video en donde, no recuerdo si es del año 2022 o del año 2021, en donde Enrique Alfaro le llama la atención a las madres buscadores y a los periodistas que le cuestionan y utilizan casi las mismas palabras, porque pues me parece muy poco probable que el Cártel Jalisco Nueva Generación, que hace el día de ayer y antier tuvo un enfrentamiento y emboscó a elementos militares en la frontera del estado de Michoacán con el estado de Jalisco, o el día de hoy quiera salir a tratar de tener una buena imagen y a decir que ellos no tienen nada que ver, casi son una asociación civil sin fines de lucro, que a ellos les gusta apoyar a la sociedad, aunque pues bueno, son malandros y hay que entender que eso es a lo que ellos se dedican, ¿no? Haciendo una aseveración aparte pues completamente inexacta. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que en septiembre del 2024 la Guardia Nacional detiene a unas personas en ese rancho, ha quedado claro, ya lo dijo el gobierno federal, ya lo dijo la Fiscalía General de la República, ya lo reconoció la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco y ya lo reconoció el Estado de Jalisco, que quien se queda en posesión y resguardo de ese predio, de ese rancho, fue la Fiscalía del Estado. Todo lo demás que señalan me parece que puede estar y ponerse en duda respecto a si hay una investigación, si no hay una investigación. Pero el video, como tú, mi querido Manuel, me parece en lo personal, de acuerdo a la evidencia de lo que nosotros hemos podido verificar, que no es que sea falso, lo que pasa es que no es del Cártel Jalisco Nueva Generación, porque además va enfocado de forma muy clara para lavarle la cara al gobierno del estado
y es un mensaje, por así decirlo, incluso a las madres buscadoras y a ciertos medios de comunicación regional. Entonces, cuando tú, y yo lo decía en un tuit hace rato, decía, si tú crees que esto, ¿no? Y pongo una fotografía de un verdadero video del Cártel Jalisco Nueva Generación versus una foto de este otro video, ¿crees que es lo mismo? Discúlpame, pero no solo pecaste de iluso, también lo hiciste de perverso, porque me parece que es más que obvio y claro que no fue hecho por ese grupo criminal y que quien lo hizo con la intención de filtrarlo para hacerlo creer y entonces crear un montaje. Porque ya parece que el Cártel Jalisco Nueva Generación va a querer salir a lavarle la cara al gobierno federal cuando acaba de tener un enfrentamiento con la Guardia Nacional y con el Ejército hace un par de días y acaban de detener a sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación, y que si ustedes ven la ropa y los chalecos tácticos que traen no tienen nada que ver con el video que acabamos de ver, que sacaste el sonido, pero que la gente ha tenido la oportunidad de verlo en redes sociales. Ahora, César, yo afortunadamente no soy experto en este tipo de cosas, pero a quienes se hacen pasar por parte de un grupo y sobre todo por parte de un cártel y hablan a nombre de un cártel sin formar parte o sin permiso, no les suele ir muy bien. Por supuesto que puede haber repercusiones, pero y suponiendo, ¿no? Vamos a especular, porque esto es una especulación. Supongamos que fuera, no sé, un gobierno estatal que lo hace con la intención de tratar de desviar la investigación o la vista hacia el problema real, que es la responsabilidad del Estado, y tratar de decir que sale un grupo criminal al tratar de lavarle la cara al gobierno federal cuando acaba de tener un choque directo, ¿no? Ese grupo criminal con el gobierno federal, pues me parece que una de esas pudo haber sido hasta consensuado con el grupo criminal, y que creo que no lo haría de forma directa el grupo criminal porque sabe que se tomaría como una burla derivado del enfrentamiento que acaban de tener con personal militar, que además no era personal operativo, era personal que estaba haciendo un trabajo administrativo de un movimiento de unos soldados para un centro de adiestramiento y un movimiento de productos que se tenían que mandar de una zona militar a otra. Entonces, ¿qué lógica tendría? Obviamente, en la cabeza de los ilusos o de los perversos, pues claro, es el grupo criminal queriendo salir a lavar la cara al gobierno. ¿Cómo le va a salir a lavar la cara al gobierno si acaban de tener un enfrentamiento hace menos de 48 horas? Me parece que la intención, incluso lo que escuchamos, y por eso les pido que escuchen ese video en donde están entrevistando a Enrique Alfaro, y parece que están utilizando las mismas palabras, y el que digan que supuestamente el gobierno federal es quien tenía el control del predio cuando lo ha reconocido abiertamente la Fiscalía Estatal y el mismo gobierno, pues me parece que va con una intención de seguir desviando la atención y que aquellos perversos sigan creando una narrativa donde no existe una narrativa. Sí, porque aparte se habla de una paz narca, ¿Qué quieren? Que pase lo que en Sinaloa, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿quién viene asegurando que existe una paz narca básicamente al mismo tiempo que inventaron lo de narcopresidente? Pues la oposición. Pues toda la oposición, claro. Pero además que va con esta narrativa de tratar de debilitar la credibilidad de la presidenta de México, pero así ver de las instituciones de seguridad. ¿No se te hace raro que ahora que hemos tenido los mejores resultados de los últimos 40 años en seguridad, la intención sea ir no en contra del trabajo, porque eso no lo pueden demeritar, sino tratar de ir en contra de la reputación de las instituciones? Lo único con lo que ellos no contaban es pues, con la emboscada que hubo en contra del personal militar, que ya parece que el gobierno va a tener un pacto con el Cártel Jalisco Nueva Generación, y estos a su vez utilizan y se hacen pasar por policías del estado de Michoacán para atacar a personal militar de la Guardia Nacional. Eso fue lo único que ellos no contemplaron. Todo lo demás, mi querido Manuel, a lo mejor pudieron haber pensado que era la forma de hacerlo llegar. Ellos manejan mucho por medio de WhatsApp para tratar de viralizar al interior, y que la gente lo empiece a subir a las diferentes redes sociales, pero no tiene lógica por el enfrentamiento que hubo con elementos militares.
Y eso me parece que es lo que rompió con la narrativa. Por eso me extraña que algunos especialistas en seguridad, que yo he considerado serios, digan que el video sí es del grupo criminal y que el grupo criminal lo que está, porque yo puedo decir, ok, tú puedes pensar que el video, yo en lo personal sé que el video es original, pero no sé que no pertenece, o por lo menos no es la forma en cómo han editado, producido y el tipo de uniformes y de lenguaje que utiliza el Cártel Jalisco Nueva Generación. Pero que alguien salga a decir que ese video sí es del Cártel Jalisco Nueva Generación y que además lo que dicen es real, esa es la parte que no puedo compartir nunca, mi querido Manuel, porque una cosa es lo que diga un delincuente que sale y dice que ellos casi son una asociación civil y que son, sí, a lo mejor un grupo de criminales, pero que son muy buenos y que siempre lo hacen con la intención de apoyar al gobierno, al país y a México. O sea, casi cuando terminemos teníamos que aplaudirle y ofrecerle disculpas. Pues me parece que es ilógico, ¿no? No, estábamos a nada de escuchar a Ramón López Velarde. César Gutiérrez Priego. Hoy por primera vez, el gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus, asistió a una reunión de seguridad invitado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto nos lo reveló el día de ayer la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional a partir de una pregunta que hicimos. Lemus es parte de Movimiento Ciudadano y Lemus en particular está en una posición incómoda para él, pero urgente para el resto del país, porque no puede echarle la culpa a la administración pasada porque estaría metiéndose con aquel que le heredó la gubernatura y se trata de Enrique Alfaro y era parte de el título de hoy en Mañanera Presidenta que tiene el maestro Jesús Escobar Tobar en este espacio. ¿Qué tanto conocimiento pudo tener, por no decir que claro que lo tuvo y fue omiso, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, ahora paseándose en Europa, y qué tanta responsabilidad tendrá y tiene ahora el gobernador Pablo Lemus? Mira, yo creo que lo que tenemos que hablar es de las evidencias. Las evidencias lo que te demuestran es que el Cártel Jalisco Nueva Generación durante este sexenio completo lo que hizo fue apoderarse por completo de todo el estado de Jalisco. Eso fue lo que sucedió. Yo que vivía en el estado de Jalisco hace más de 20 años, mi querido Manuel, te puedo decir que era uno de los lugares más seguros que existía en todo el país para vivir. Yo cotidianamente iba al estado de Jalisco, tengo familia en el estado de Jalisco y la verdad es que las últimas veces que fui te dabas cuenta que ya eran los grupos criminales los que tenían el control. Y más, por ejemplo, yo que tenía mi casa en Tlajomulco de Zúñiga, era impresionante ver el control que tenía. Y ahí es donde te das cuenta que por lo menos las policías municipales y las policías estatales eran omisas en cuanto al trabajo que realizaban. Cuando ves que el mismo gobernador iba en contra de periodistas que eran críticos contra su gobierno y que señalaban que había complicidades del gobierno estatal con los grupos criminales, que estos periodistas eran amenazados, que eran perseguidos, que eran falsamente acusados y perseguidos por la fiscalía, pues me parece que tiene una lógica importante. Cuando conocemos lo que sucedió en su sexenio, cuando incluso hubo ataques por parte de este mismo cártel en contra de quien fue el jefe de la policía, quien fue el fiscal, que renuncia a un fiscal, llega un segundo, y que el segundo fiscal, antes de terminar el sexenio de Enrique Alfaro, también renuncia para darle paso a un nuevo, pues me parece que la evidencia lo que nos demuestra es que el alto índice criminal creció con Enrique Alfaro. Y el hecho de que hoy llegue una persona como gobernador y que sabe que no puede romper con el Enrique Alfaro, y no tanto porque pueda existir o no complicidades, me parece que eso es más que obvio, sino por el miedo que le debe de tener a Enrique Alfaro, que todos sabemos que era una persona que públicamente incluso tuvo problemas con el rector y la rectora de la universidad, al grado de amenazarlos y decirles, cuida tu tono y ten mucho cuidado cómo me hablas, ¿no? Que vimos que cuando fue cuestionado por la desaparición de jóvenes en la central camionera Tlaquepaque, todos pudimos observar cómo incluso amenaza a los periodistas. Cuando se le pidió que la Guardia Nacional entrara a Jalisco, él dijo, no, nosotros no somos invitados obviamente a las mesas de seguridad. Nosotros somos los principales responsables de la seguridad de nuestro estado, y que hoy curiosamente todo el mundo le quiera lavar la cara, y que hoy curiosamente escuchemos a un Enrique Krause que es como Mariano Otero. Entonces yo le preguntaría a Krause, si él es como Mariano Otero, pues entonces este video de unos supuestos grupos criminales, ¿quiénes son?
porque ya llegamos a un momento en que, como dicen, la verdad es irrelevante, y entonces cada quien trata de darle un sentido a las narrativas, en donde a mí me parece completamente increíble, porque te digo, a lo mejor este montaje les hubiera podido salir si no fuera por el hecho del enfrentamiento directo y de la emboscada que hubo del cártel Jalisco Nueva Generación a elementos militares y de la Guardia Nacional, derivado de una detención que hubo hace 15 días y que terminó dándose en la obtención de la libertad por medio de una no vinculación a proceso por Don Chuyo, la hamburguesa, que es el líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán. Entonces, esa es la evidencia que te muestra que es imposible que el gobierno federal le haya pedido o que ellos salieran de buena fe a dar un video para tratar de favorecer al gobierno federal, cuando lo que están haciendo es eximiendo de responsabilidad al gobierno del estado, que curiosamente no lo mencionan, pero mencionan al gobierno federal. Entonces, quien no cuestione eso, que no se llame especialista en seguridad, quien no cuestione eso, que no se llame periodista, con todo respeto, Manuel. César Gutiérrez Priego, Omar García Harfuch y Alejandro Gertz Manero. El día de mañana la presidenta anunció que el fiscal va a tener su conferencia de prensa aparte para responder cuestiones acerca del rancho Izaguirre. Se cometió un error al asegurar antes de las investigaciones, asegurar que habían hornos, que habían crematorios. Bueno, no tanto la idea de hornos o crematorios, más bien el término campo de exterminio. Que eso es el que sí escandaliza y que sí el que de repente muestra los focos y los ojos de la comunidad internacional a lo que esté sucediendo en nuestro país. Y con una campaña ya demostrada con 20 millones de pesos en tan solo 5 días, 4 millones de pesos diarios invertidos por parte de la oposición para golpetear a través de redes sociales y digitales a Claudia Sheinbaum Pardo, pues queda más que claro que desea la oposición que esto se convierta en el Ayotzinapa de la 4T, lo cual no solamente me parece desproporcionado, pero es a lo que le están apostando. Dicho esto, ¿qué nos podría ofrecer Omar García Harfuch y Alejandro Gertz Manero el día de mañana? Mira, me parece que Harfuch lo que nos puede ofrecer es claridad, ¿no? Si algo ha corroborado el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, es que es una persona muy seria, que le gusta utilizar la evidencia científica, el trabajo de investigación de campo y de gabinete para llegar a conclusiones las cuales puede demostrar de acuerdo a las investigaciones. Y por un milagro que pasó en este gobierno, otro milagro de la 4T, me parece que hemos visto un fiscal general de la República que revivió, el que esperábamos ver a lo mejor el sexenio pasado, lo estamos viendo en este sexenio. Nos damos cuenta que es un tipo inteligente, que es un tipo preparado y que cuando tiene ganas sabe ser un buen fiscal. Entonces me parece que tendremos datos relevantes, claros. Y hay que entender también algo, mi querido Manuel, lo que pasa es que nosotros no pusimos nunca en duda el hecho de que una asociación civil públicamente encontrara un lugar que diera una noticia de cómo se llevaba a cabo, qué es lo que ellos encontraron, cómo llegaron a esas conclusiones, y me parece que nosotros de buena fe creímos en lo que nos decían. El problema es que esa narrativa fue utilizada por la oposición, por algunos mezquinos que quisieron sacar algún tipo de beneficio o de provecho, y que aquí obviamente no puede ser como lo que fue Ayotzinapa, porque aquí no va a haber una verdad histórica. Aquí va a haber evidencia científica que corrobore lo que sucedió, cómo sucedió, por qué sucedió, y que los responsables sean encontrados, sean llevados ante la autoridad, sean procesados, sean sentenciados. César Gutiérrez Priego, el FBI está bastante agradecido con Omar García Harfuch. Veo que aquellos que esperan que la relación interinstitucional fracase, pues parece que se van a quedar con las ganas. El director del FBI agradeciendo personalmente a Omar García Harfuch y a la presidenta Sheinbaum. Por supuesto, porque además no solo han tenido buena cooperación, han tenido excelentes resultados. Una de las personas más buscadas la encuentran en México. Se les da información y detienen a uno de los principales productores, bueno, personas que trafican con fentanilo, ¿no? Que fue el famoso Minilic. Y todo eso ha sido mediante trabajo coordinado que ha existido, porque además ellos le tienen confianza al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, mismo que él, pues todo el mundo lo sabemos, estudió en su momento también en el FBI y conoce personalmente la forma de trabajar
y los resultados, el trabajo coordinado, la confianza que existe entre esa institución y el secretario, pues nos da los resultados que estamos viendo al día de hoy y que incluso el reconocimiento se hace de forma pública. Por eso yo te decía, mi querido Manuel, a ver, tenemos una situación muy complicada por una guerra de aranceles donde se quiso mezclar temas de seguridad nacional y de seguridad pública, señalando incluso a los carteles de la droga como grupos terroristas extranjeros y globales, y al ver la cantidad de buenos resultados, los mejores que ha habido en los últimos 40 años, y no lo digo yo, escuchamos al mismo Marco Rubio hacer el señalamiento de forma pública, y que esos resultados se ven y son reconocidos incluso por el gobierno de los Estados Unidos, pues obviamente lo que necesitan hacer es cambiar la narrativa. ¿Cómo puedes cambiar la narrativa? Invéntales una historia al gobierno federal, porque si no, seguiría creciendo la aceptación que hay a favor de la presidenta y de las instituciones de seguridad. ¿Cómo lo haces? Pues inventando una historia. ¿Cómo lo haces? Mezclando un hecho de buena voluntad, como lo que hizo esta asociación que encuentra un lugar y que ellos dicen, bueno, lo que encontramos puesto, y después inventar una historia de que ahí había crematorios y que nosotros de buena fe dijimos, oye, pues si lo están diciendo, me parece algo muy grave, y cuando se hacen las investigaciones, pues se dan cuenta que no existe nada, y ahí es donde tendríamos que cuestionar, no a la asociación civil, porque ellos hicieron su trabajo, quién fue quien dio a conocer esas historias, y haciendo un análisis y regresando un poco a cómo se vieron las noticias, curiosamente siempre salen medios corporativos que están ligados a partidos de oposición. Y eso no lo digo yo, ustedes chequenlo para que vean que lo que le digo es una evidencia, que eso no lo pueden cambiar. César Gutiérrez Priego, te agradezco mucho estos minutos para la audiencia de Reporteros MX en este episodio más del Rancho Izaguirre. Mañana será fundamental la información que brinde la Fiscalía General de la República y el Gobierno de la República para su posterior análisis. Te agradezco mucho. ¿En dónde te encontramos en redes sociales? Mi querido Manuel, mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es @CésarGutiPri, mi TikTok, que es @CésarGutiPri, mi página de YouTube, que es César Gutiérrez Priego, en mi página de Facebook como César Gutiérrez Priego, César Gutipri, porque ahora sí, en cuanto tengamos la oportunidad, el 30 de marzo de este año se inician las campañas y ya podremos hablar libremente, incluso de la encuesta que tuve la oportunidad de el día de hoy ver y que de alguna forma me hace sentir muy orgulloso y agradecido por el reconocimiento y el cariño de la gente. 12 días nada más, solo faltan 12 días. César Gutiérrez, te agradezco mucho, un abrazo. Abrazo, mi querido Manuel. César